Un amor de Svan, fragmento de Por el camino de Svan, perteneciente a la obra En busca del tiempo perdido de Marcel Proust. Pero mientras cada una de estas relaciones habían sido la realización más o menos completa de un sueño nacido de la contemplación de un rostro o de un cuerpo que a Svan, de modo espontáneo y sin el mínimo esfuerzo, le habían parecido encantadores, en cambio, cuando un día en el teatro fue presentado a Odette de Crécy por un amigo de otros tiempos, que le había hablado de ella como de una mujer arrebatadora con la que tal vez podía llegar a algo, describiéndosela además como más difícil de lo que en realidad era, para adjudicarse el mérito de haber sido amable por presentársela. A Svan no le había parecido carente de belleza, desde luego, pero sí de un tipo de belleza que lo dejaba indiferente, que no le inspiraba deseo alguno, y que incluso llegaba a causarle una especie de repulsión física. Una de esas mujeres como las que todo el mundo tiene, distintas para cada cual, y que son todo lo contrario del tipo que nuestros sentidos reclaman. Tenía un perfil demasiado pronunciado para agradarle, la piel demasiado frágil, los pómulos demasiado salientes y los rasgos demasiado tirantes. Sus ojos eran bellos, pero tan grandes que se plegaban bajo su propia masa, fatigaban al resto del rostro y le daban siempre aire de tener mala cara o de estar de mal humor. Poco después de esa presentación en el teatro, ella le había escrito rogándole que le enseñara sus colecciones que tanto le interesaban. A ella, una ignorante con gusto por las cosas bonitas, añadiendo que le parecería conocerle mejor cuando le hubiese visto en su home, donde lo imaginaba tan feliz con su té y sus libros, aunque no le hubiese ocultado su sorpresa por el hecho de habitar en aquel barrio que debía ser tan triste y que era tan poco smart para él, que lo era tanto. Y después de haberla permitido visitarle, al despedirse ella le expresó su pesar por haber estado tan poco tiempo en aquella casa que tanto le había agradado conocer, hablando de él como si para ella fuese algo más que el resto de los seres que conocía, y de ambos como si los uniese una especie de vínculo novelesco que a él le había hecho sonreír. Pero a la edad un tanto desengañada a la que Svan se aproximaba, y en la que nos contentamos con estar enamorados por el placer de estarlo, sin exigir demasiada reciprocidad, ese acercamiento de los corazones, aunque ya no sea como en la primera juventud la meta a la que tiende necesariamente el amor, sigue unido sin embargo a él por una asociación de ideas tan fuerte que si lo precede puede convertirse en su causa. Tiempo atrás, uno soñaba con poseer el corazón de la mujer de la que estaba enamorado. Más tarde, sentir que poseemos el corazón de una mujer puede bastar para enamorarnos de ella. Y así, a la edad en que parecería, dado que en amor se busca sobre todo un placer subjetivo, que el gusto por la belleza de una mujer debía de ser decisivo, puede nacer el amor, sin que en su base haya existido un deseo previo. En esa época de la vida ya hemos sido alcanzados varias veces por el amor. Ya no evoluciona por sí solo, siguiendo sus propias leyes desconocidas y fatales ante nuestro corazón atónito y pasivo. Acudimos en su ayuda, lo falseamos mediante la memoria, mediante la sugestión. Al reconocer uno de sus síntomas, recordamos, hacemos renacer los otros. Como ya conocemos su canción grabada toda entera dentro de nosotros, no tenemos necesidad de que una mujer nos recuerde su inicio, lleno de la admiración que inspira la belleza, para poder continuar, y se empieza por el medio, allí donde los corazones se acercan, donde se habla de no vivir más que el uno para el otro. Conocemos su final. Odette de Crécy volvió a ver a Svan. Luego menudeó sus visitas, e indudablemente cada una de ellas renovaba en él la decepción que sentía al volver a encontrarse ante aquel rostro cuyas particularidades había olvidado un poco entre tanto y que no recordaba ni tan expresivo, ni a pesar de su juventud tan ajado. Lamentaba, mientras ella hablaba con él, que su belleza no fuese del tipo de las que él habría preferido espontáneamente. Hay que decir además
que el rostro de Odette parecía más enjuto y prominente, porque esa superficie lisa y más llana formada por la frente y la parte superior de las mejillas estaba cubierta por la masa de cabellos que entonces se llevaban prolongados en delanteras, realzados mediante añadidos desparramados en mechones sueltos a lo largo de las orejas, y en cuanto al cuerpo, admirablemente hecho, era difícil captar su continuidad, debido a las modas de la época, y aunque Odette fuese una de las mujeres mejor vestidas de París, porque el corpiño, avanzando ensaledizo, como sobre un vientre imaginario, y terminando bruscamente en punta, mientras por debajo empezaba a hincharse el globo de las dobles faldas, daba a la mujer el aire de estar compuesta de piezas diferentes, mal encajadas unas en otras, hasta el punto de que las gasas, los volantes y el justillo seguían con total independencia, a capricho de su dibujo o de la consistencia de la tela, la línea que los llevaba a los lazos, a los bullones de encaje, a los flecos de jade perpendiculares, o que los dirigía a lo largo de la ballena del corsé, pero sin relacionarse para nada con el ser vivo que, según la arquitectura de todos esos perendengues, se adhería o se apartaba demasiado de la suya, se encontraba encajado o perdido en ellos. Pero una vez que Odette se había marchado, Svan sonreía, pensando en lo que ella le había dicho, lo largo que se le haría el tiempo hasta que él le permitiera volver. Recordaba el aire inquieto, tímido, con que una vez ella le había rogado que ese tiempo no fuera demasiado, y las miradas que en ese instante había puesto, fijas en él con temerosa súplica, la volvían conmovedora bajo el ramillete de pensamientos artificiales prendido en la parte delantera de su sombrero redondo de paja blanca, con cintas de terciopelo negro.